Muy bien. Hermana, si ya estamos en vivo, ¿puede prender la cámara, por favor, nada más para indicarme si estamos ya en vivo y a todo color, transmitiendo? Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho perfectamente bien. Y a todo color, transmitiendo. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, ok, ¿me escucha aquí? Muy bien. Hola, hola. Sí, muy bien, sí le escucho, se escucha perfectamente bien aquí. ¿Me escucha? Sí, le escucho muy bien. Yo sí le escucho. Bájate, Denis, Sofía. ¿Ya estamos transmitiendo en vivo, hermana? Ya estamos en vivo, ¿verdad? Sí, estamos en vivo. Ok, sí, ya estamos en vivo. Bendiciones a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Saludos y bendiciones a todos los amigos y hermanos. Estamos transmitiendo desde el canal de la apologista Iracema Jiménez. El canal se llama Saeta de Ya. Y también aquí tenemos a cristiano católico Boris Glenn, el cual pues vamos a iniciar con este tema. La salvación solo está en la Iglesia Católica Romana. Y vamos a empezar con la presentación. ¿Qué les parece si se presenta en este caso Boris? Sí. Claro que sí, muy buenas noches tengan todos ustedes, muchas gracias por la invitación, estamos saliendo también en el canal de Iglesia Católica Apostólica Romana, una invitación también a todos para que puedan darle like y puedan suscribirse. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, apostólica, no se les olvide, Católica Apostólica Romana, y soy pues del carisma franciscano, y pues acá estamos, ¿no?, para defender lo que nosotros creemos. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Adelante, hermano Montoya. Ok, bendiciones. En este caso se presenta la hermana Iracema Jiménez y sí, ¿verdad? El canal se va a retransmitir en el canal de Boris, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, para que también ahí lo busquen y se puedan suscribir. Empiece usted, preséntese, hermana Iracema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se escucha. Bueno, parece que estoy teniendo un poquito de dificultad de audio, no puedo escuchar mi móvil en el que estoy transmitiendo. Pero bien, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Iracema Jiménez, tengo 6 años convertida al cristianismo. Como excatólica conozco algunas de las doctrinas en las que fui criada, y a la luz de la Escritura siempre es un placer poder dialogar con otras personas que tienen esa diferencia de creencias. Y pues estoy muy agradecida con el Señor por permitirme estar aquí presente en este debate en mi canal. Entonces Boris tiene permiso de retransmitir en el suyo, y pues agradezco a toda la audiencia que nos acompaña. Los invitamos a que comenten con decoro y siempre son bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a mandar saludos también a todas las personas que se están integrando al chat y para todos aquellos que van a comentar este video. Va a ser interesante también el poder leer sus comentarios y el poder también dar respuesta a cada uno de ellos. Esperemos pues ser de la mejor manera entre los dos exponentes. Esperemos dar respuesta o no defraudar a nuestra población o a nuestra gente. Bueno, yo pienso que ya está el hermano Montoya acá. Adelante, hermano Montoya. Ya estamos, yo creo que vamos a empezar con el tema. La salvación solo está en la Iglesia Católica Romana. Entonces tenemos 10 minutos de exposición. En este caso, ustedes se pusieron de acuerdo quién es el que va a iniciar. Díganme quién. Yo inicio. Correcto. Boris, cuando usted quiera, su tiempo corre cuando usted inicie. 10 minutos de exposición. Adelante. Bueno, vamos, adelante. Bueno, para no perder tiempo, vamos a irnos directamente a la autoridad que tiene pues la Iglesia Católica. La frase, fuera de la Iglesia no hay salvación, precisamente se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y no simplemente se refiere a lo que es, digámoslo así, la Iglesia visible.
No simplemente se refiere a todos nosotros los fieles, que nosotros pues nos pueden ver, nos pueden tocar, ni siquiera solamente a los fieles de la Iglesia Católica, sino que la autoridad, más que todo, ¿no? Esa autoridad que no se puede ver, que no se puede tocar, esa autoridad que no es palpable, esa autoridad que no es física, mejor dicho, lo podemos ver pues en un sistema totalmente espiritual y de autoridad. La jurisdicción que tiene la Iglesia Católica es universal, por eso precisamente, tanto cuantitativa como cualitativamente, así como te decía el mismo San Ignacio de Antioquía, ya que la Iglesia era católica, o sea, tenía pues la potestad, no solamente para los mismos gentiles, sino también para los judíos, tenía la potestad de condenarlos o también de salvarlos. Fuera de esta Iglesia Católica no puede haber salvación. Si la Iglesia Católica, por ejemplo, determina que los mismos evangélicos o algunos evangélicos se van a salvar, pues es porque la autoridad la tiene sobre los mismos evangélicos, aunque estos rechacen la misma Iglesia Católica. Si esta misma Iglesia dice, estos evangélicos por no cumplir, por ejemplo, determinados requisitos, no se van a salvar, no se salvan, porque la autoridad de la Iglesia pues la ha dado el mismo Señor nuestro Dios. Y vamos a leer algunos pasajes, y esto pues con referente a la Biblia. Nosotros no hablamos pues fuera de la Biblia, y este debate va a ser algo totalmente básico, presiento yo. Por eso es que voy a dar precisamente Biblia y más Biblia y Biblia y más Biblia. Vamos a irnos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 19, cuando el mismo Señor Jesucristo le da la autoridad, por ejemplo, al primer papa de la Iglesia Católica histórica, heréuticamente, metafórica, alegóricamente y también físicamente y literalmente, narrativamente, como está pues escrito en este mismo evangelio, en el mismo capítulo 16, un lenguaje totalmente literal, porque es un lenguaje narrativo, te dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Esta autoridad que le da pues a la misma Iglesia es pues para todos en sí, enmarca a todos, dice toda autoridad, dice todo lo que atéis en la tierra, todo, ya sean evangélicos, pentecostales, no creyentes, creyentes, a todos. El destino de todos está en las manos de la Iglesia Católica en cuanto a la salvación. Dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, o sea, todo. Si el católico dice, esta congregación pues es totalmente sectaria y no va a entrar dentro del reino de los cielos, pues no entra dentro del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque precisamente la única que tiene incluso la verdadera doctrina es la Iglesia Católica. Justamente vamos a ser un poquito bien radicales en este mismo sentido para que ustedes puedan entenderme. Para que ustedes puedan entenderme, pues vamos a ser totalmente, digámoslo así, banderillistas. Y esto pues precisamente te dice la Iglesia Católica, referente a estos mismos pasajes, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo, absolutamente todo, todo. Los creyentes, no creyentes, etcétera, van a ser atados o desatados por la misma Iglesia Católica. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 17, la autoridad de la Iglesia pues se manifiesta universalmente. Vamos a ver, dice, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele. Eso también con respecto a la autoridad de la iglesia, y que fuera de esta iglesia no se pueden salvar. Ve y repréndele entre tú y él solos. Dice, si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos o más, dice, para que toda la palabra sea confirmada por la declaración de 2 o 3 testigos. Ahí está. Si niega a escucharlos, dice, dígaselo a la iglesia. Ahí está. ¿A qué? A la iglesia. Y si se niega a escuchar aún a la iglesia, será para vosotros como un gentil y un recaudador de ¿qué? De impuestos. O sea, será alguien que es totalmente mundano, alguien que no está dentro del mundo de lo que es el reino de los cielos. Te lo dice explícitamente. O sea, la iglesia es la que determina si tú estás dentro del reino de los cielos o estás fuera del reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 18 te dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Juan capítulo 20, versículo 23, con respecto pues a los mismos pecados y a descargar los mismos pecados, lo que le ata a una misma persona y lo que le desata a una persona. Aquí vemos la práctica de la misma iglesia, que en su autoridad puedo decirte, tú que estás pecando, no eres parte del cuerpo de Cristo porque precisamente estás pecando y el pecado pues te aleja de Dios. ¿Quién es la que interpreta de esa misma manera pues la doctrina del mismo Señor Jesucristo? Es la iglesia, y fuera de esta iglesia católica no hay salvación. Dice, si retienes los pecados de alguno, les son retenidos. O sea, si la iglesia, si el magisterio, si los pastores de esta verdadera iglesia, siendo los presbíteros y también los obispos, te dicen, estos que no has hecho una contrición perfecta, o no tienes precisamente los sacramentos, o has odiado a tu hermano, pues este pecado se te va a tomar en cuenta.
cuando tú seas juzgado. Así pues, la iglesia tiene pues el destino, no solamente de los mismos creyentes católicos, sino también de los que no son incluso creyentes, de los que están lejos incluso, de los que no han escuchado la palabra del Señor, no han tenido ni idea de lo que es pues el mismo Señor Jesucristo, también tiene la autoridad, y a esto se refiere: fuera de la iglesia católica no hay salvación. O sea, fuera de esta misma autoridad de la iglesia no hay salvación. Si la iglesia dice, ese moro que no ha escuchado absolutamente nada del mismo Señor Jesucristo se va a salvar, porque él precisamente en el conocimiento básico, instintivo que tenía, y en el don que le da el mismo Señor nuestro Dios, ha hecho las cosas buenas, o ha tenido misericordia con su mismo hermano, o ha vivido de una manera correcta, aún así no ha escuchado del mismo Señor Jesucristo, pero tiene una vida correcta, y se va a salvar, dice la iglesia católica. ¿Por qué lo dice? Y tiene en sus manos ese poder, aunque mismo no esté bautizado, dice, se va a salvar. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia católica no hay salvación. O sea, con esa misma autoridad le está diciendo, tú te salvas o tú no te salvas. Y esto le da pues el mismo Señor nuestro Dios. En Juan capítulo 23 dice exacto y completamente esto. Dice, si retienes los pecados de alguno, les son retenidos. En Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, os ruego, hermanos, que os fijéis, dice, en los que crean disensiones y dificultades, en oposición a la doctrina que os han enseñado. Dice, evítales, dice. En primera los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice, de hecho se informa que hay inmoralidad entre vosotros, y de una clase que no se encuentra ni siquiera entre los paganos, porque un hombre vive con la mujer de su padre, y tú eres arrogante. ¿No deberías más bien llorar? Dice, que el que haya hecho esto sea quitado de entre vosotros. Ahí está. Que el que haya hecho esto sea quitado de entre vosotros. O sea, la autoridad la tiene la iglesia para excomulgar, para votar, en este caso, para expulsar a estos mismos miembros que cometen tales atrocidades. Y dice, porque aunque ausente en cuerpo, estoy presente en espíritu. Y esto te dice pues la propia iglesia, y estas palabras también se le aplica a la iglesia. Estas palabras son eclesiásticas y también son pastorales. O sea, tiene la autoridad del mismo San Pablo. Con este mismo ejemplo de San Pablo te voy a dar, dice, tiene la autoridad, dice, aunque no esté presente en cuerpo físico, lo que te decía al principio, aunque la iglesia católica no esté presente físicamente, digamos, contigo, en tu congregación, cuando tú, digámoslo así, cuando tú te estás revolcando en el piso, dices, estoy salvo de la iglesia católica, porque estoy lejos de la iglesia católica. No es así. Por no ver, digamos, a un sacerdote ahí presente, tú dices, no, lo que yo estoy haciendo dentro de mi congregación está bien y no me está viendo ningún sacerdote, o sea, puedo hacerlo. No es así, porque la autoridad incluso llega, la autoridad incluso llega hasta esos mismos momentos y hasta ese mismo límite que tú le pones. O sea, la autoridad de la iglesia incluso está en ese mismo momento que tú estás alejándote de la iglesia, está en ese mismo momento que tú estás en tu congregación disensionada de la misma iglesia católica, separada de la iglesia católica. Igual, te condena o te salva la iglesia católica. Depende a los requisitos que tú cumplas. Y dice exactamente eso el mismo San Pablo. Aunque yo no esté presente en cuerpo físico, así como en la iglesia católica, no hay un sacerdote dentro de tu congregación, él dice que ya vierte juicio sobre ti espiritualmente. Escuchen muy bien esta parte. Ya he pronunciado juicio, dice, en el nombre del Señor Jesús, sobre el hombre que tal cosa ha hecho. Ahí está. Ya nosotros vertimos juicio, ya la iglesia católica vierte juicio sobre incluso los que no son creyentes y los que rechazan a la iglesia católica. Ya está su juicio vertido. Dice, en el nombre del Señor Jesús, sobre el hombre que tal cosa ha hecho. Cuando estéis reunidos, ahí está, y mi espíritu esté presente con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregaréis a este hombre, a Satanás, para la destrucción ¿de qué? De su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y te lo dice explícitamente. O sea, somos, digámoslo así, fuera de la iglesia católica no hay salvación, porque la iglesia católica es la única que tiene pues esa potestad de poderte anatemizar o excomulgar, o también unirte al mismo cuerpo de Cristo. En el Unitatis Redintegratio, que va a ser la segunda parte, seguramente va a tocar ese mismo tema. Yo voy a explicar sobre el Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, este mismo decreto del Unitatis, que es muy importante también, y qué condiciones les pone incluso a las iglesias separadas, o sea, a las iglesias pentecostales, muchas gracias, para unirse al cuerpo de Cristo. Gracias, hasta el segundo tiempo.
tiempo. Muchas gracias, Boris, por tu exposición. En este caso, estamos viendo este candente debate, tema, la salvación solo está en la Iglesia Católica Romana. Acaba de terminar tu exposición de la parte católica. Perdón, hermano, sí. una corrección, hermanito. Sí, dígame. Católica Apostólica Romana. Amén, Católica Apostólica y Romana, Boris Len. En este caso ahora iniciamos con la hermana Iracema Jiménez. Hermana, si está lista, le tomo su tiempo cuando usted diga. Si me escucha, prenda su micrófono. ¿Sí está por ahí, hermana? Ok, muchísimas gracias, hermano Montoya. Estoy un poco desincronizada, no sé por qué razón. No puedo escuchar mi audio en el celular, pero escucho la transmisión que estamos teniendo en el canal de YouTube. Adelante, muchas gracias. Bien, voy a iniciar ahora, mi querido hermano. Bien, vamos ahora a ver. Nuestro tema que abordamos el día de hoy es si la salvación solo está en la Iglesia Católica Romana. Y pues, como todos podemos ver, mi contrincante aquí tiene la afirmativa. Mas nosotros que hemos leído la Escritura sabemos que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. O lo vemos también afirmándonos en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Con esto afirmamos que nuestro único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Y pues tratándose de la afirmativa en el tema del catolicismo, la Iglesia Apostólica Católica Romana, vamos a atacar en mi exposición los puntos más fuertes en esta enseñanza. Y pues vamos a citar un poco el catecismo, donde dice en la profesión de fe, el párrafo 3, la Iglesia es una santa, católica y apostólica. La Iglesia es católica, ¿qué quiere decir católica? Pues como ya sabemos, la palabra católica significa universal en el sentido de que según la totalidad o según la integridad, la Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella, allí es donde está Cristo Jesús. Esta, la Iglesia Católica Romana, San Ignacio de Antioquía, Epístola an Simmirnaeos 8:2, en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación, que él ha querido, la confesión de fe recta y completa, vida sacramental, íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusia. Y bueno, esto que acabo de leer fue leído y añadido en Roma, en San Pedro, 7 de diciembre de 1965, en el decreto de Ad Genes por Juan Pablo II. La palabra católica no tiene un doble sentido y el magisterio convenientemente decreta y documenta el uso de un doble sentido, lo cual es impropio. Donde está Cristo está la Iglesia Católica. Sin embargo, tanto el título del debate como los argumentos es que la salvación se encuentra solamente en la Iglesia Católica Romana. Si la salvación se encuentra en Cristo y está conformada a la Iglesia Universal, esta Iglesia no puede ser contenida, resumida, reducida ni ejecutada únicamente por la institución denominada romana. De otro modo, se anula el carácter de la universalidad y se adquiere la salvación por medio del carácter de asociación y suscripción y membresía. Debido a que la Iglesia recibe de Cristo Jesús la plenitud de los medios de salvación, es decir, la Iglesia recibe más medios de salvación, además de Jesús, eso es antibíblico, porque repito nuevamente, y no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Así se les llaman a los rituales sacramentales. A estos no son medios que garantizan ni acceden a la salvación. Y ya que el mismo catecismo objeta las limitaciones de encontrar la salvación solo por pertenecer a la Iglesia Católica Romana y por lo tanto los miembros no tienen garantizada su salvación ni aún reconociendo la autoridad papal.
Tenemos también el numeral 837, están plenamente incorporados a la sociedad, que es la iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible o Cristo, porque la rige por el medio del sumo pontífice y de los obispos mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Bueno, pues aquí quiero hacer una observación. Boris tendrá que poner mucha atención en este numeral 837, ya que contradice el número 830, ya que ni la sujeción a la autoridad, ni las prácticas de auxilio, ni la membresía son suficientes para la salvación, demostrando así que con el contenido profesado de y para la salvación en la Iglesia Católica Romana no es de carácter universal, sino de carácter limitado a las obras del corazón. Por encima de las prácticas diarias proporcionadas en las liturgias eclesiásticas, y pues vaya, pues no por la hostia te salvas, ni por el bautismo, ni por las penitencias, ni por las confesiones, ni por las obras terrenales que proveen solución en la salvación del hombre, porque vamos, todos sabemos que eso es limitado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y pues lo que dice Pablo a los Éfesos también nos confirma la constitución dogmática de la Iglesia, Lumen Gentium, pero no olviden todos los hijos de la Iglesia que su excelente condición no debe atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Perdón por la interrupción. Y pues también tenemos el numeral 841, las relaciones de la iglesia con los musulmanes, el designio de salvación, que comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todos los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzga a los hombres al fin del mundo. Lo tenemos también en el numeral 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen de Cristo a su iglesia, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan con su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Numeral 848, aunque Dios por los caminos conocidos, solo por él puede llevar a la fe sin la que es posible agradarle. Eso está citado también tenemos también la fe, como ya lo dije en Efesios 2:8, que sigue siendo un don de Dios. A los hombres que ignoran el evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Esto lo estoy citando porque volvemos a ver en la exposición que el numeral 841 no es la única exclusiva de la Iglesia Católica Romana. Basta con reconocer al Creador, y esto lo confirma el numeral 847 y 848 al documental que buscando a Dios y a través de sus caminos, él mismo puede llevar a la fe y a la salvación sin la intervención de la Iglesia Católica Romana. Estos numerales del catecismo no documentan que la Iglesia Católica Romana es un único y exclusivo camino. El numeral 848 habla en plural, caminos conocidos solo por él. Es decir, como previamente se ha visto, la Iglesia Católica Romana puede o pudiera alguna vez en el futuro ser parte de la Iglesia en Cristo Jesús. Esta denominación romana es una más del montón. Es parte de los miles de los miembros, miles de comunidades, miles de pequeñas iglesias particulares. La Iglesia Católica Romana es un miembro, mas no es el único miembro ni la cabeza del cuerpo. Son solo una denominación más del grupo de creyentes cristianos, lo dice el catecismo. Con esto termino. Le quedaban 2 minutos, hermana. 1 minuto con 30 segundos. Si usted ya terminó, perfectamente bien. Todo está perfecto. Sí, estamos transmitiendo desde el canal de nuestra hermana apologista Iresama Jiménez. Ahí lo voy a dejar.
Sí, muy bien, gracias. Y próximamente se va a retransmitir, también se va a retransmitir por el canal de Boris, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, así es como se llama el canal de Boris. Les pedimos de favor que se suscriban al canal, esos 100,000 seguidores, pues que sean 200,000 seguidores del canal de Boris. Todos son bienvenidos, y que se suscriban también al canal de nuestra hermana apologista Iracema Jiménez, Chaeta de Ya. Y muchas gracias a todos los que van a ver la transmisión, a aquellos que nos están ahorita viendo, pues bendiciones, y deje su comentario y deje su like para que el algoritmo de YouTube pueda mandar notificaciones y así puedan ser personas bendecidas por medio de este candente debate. Entonces, terminamos los 10 minutos de exposición de cada uno de los dos. Ahora vamos con lo más fuerte, va a seguir lo bueno, dijo que lo bueno. Boris, ¿estás listo? 10 minutos de refutación. Totalmente. Bien, cuando tú quieras, aquí te pongo el cronómetro. Adelante. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos adelante. Iracema, ha citado algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, no entendiéndolos. Ha citado, por ejemplo, el numeral 847, ha citado el numeral 848. Vamos a leer qué dice el 846. Antes de entender el 47, tienes que revisar el 46. Y dice de esta manera: ¿cuál es el 846? El numeral 846 precisamente es: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Ahí está, no somos nosotros los que lo repetimos simplemente ahora, sino son los mismos padres de la Iglesia. Ella decía que comenzaba con el mismo Juan Pablo II, totalmente falso. Aquí el mismo Catecismo está desmintiendo total y completamente a Iracema y le está diciendo, los padres de la Iglesia han comenzado diciendo esto siempre. O sea, se ha creído desde siempre. O sea, los discípulos de los discípulos ya te decían desde un comienzo que fuera de esta Iglesia Católica no había salvación. Son las palabras explícitas de ellos, no son de invocaciones pues modernas. Ni siquiera es del mismo Papa Juan Pablo II. Te dice que toda la patrística. Dice, ¿cómo entender la afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Dice, primero, el primer pacatazo. Segundo, dice, formulada de modo positivo significa, ahí está, formulada de modo que positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. Ahí está. Toda salvación viene de Cristo, que es ¿por quién? Por la Iglesia. Otro pacatazo. Ella decía que podías estar fuera de la Iglesia y en ese sentido encontrar salvación. No, te dice que toda salvación, otra vez, significa que toda salvación. No hay una salvación exclusiva, no hay una salvación, digamos, apartita. No. Con catecismo quería, pues catecismo también le vamos a dar, como dice el mismo Cristian. Dice así, formulada de modo positivo, significa que toda, absolutamente toda salvación viene de Cristo, cabeza. ¿Por quién? Por la Iglesia. Y la Iglesia no se separa de Cristo. No vemos a un cuerpo totalmente mutilado. No. La Iglesia está unida con el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Cristo. O sea, las manos de Cristo somos nosotros. Los pies de Cristo somos nosotros. Somos el cuerpo místico de Cristo. Y esto también te lo decía el mismo San Pablo. ¿Por qué te dice que las manos de Cristo somos nosotros? Por ejemplo, para sanar a enfermos, para hacer esos milagros que siempre se ha hecho en la Iglesia Católica, para ungir a los mismos enfermos. Somos las manos de Cristo. Para ir, digamos, a lugares lejísimos, donde no se escucha la palabra del Señor, somos los pies de Cristo. Y llevamos el verdadero evangelio del mismo Señor Jesucristo. Así se entiende Iracema. Pues bueno, catequesis. Esto se llama catequesis. Dice así, formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. Por la Iglesia viene la salvación, o sea, viene de Cristo, que es cabeza, por la Iglesia la tenemos la salvación. Toda salvación la tenemos por la Iglesia. O sea, viene de Cristo a través de la Iglesia. No puede pasar fuera de esa Iglesia. Y dice así, porque te dice toda salvación. O sea, toda salvación necesariamente que viene de Cristo pasa por su Iglesia. Luego, eso para ya refutar totalmente todas las intervenciones que ha tenido la misma Iracema, con el mismo catecismo. Le estamos dando con el catecismo, dice. Y vamos a hablar
de modo, digamos, conciliar. Dice el Santo Sínodo basado en la Sagrada Escritura. Ahí está, ¿basado en qué? En la Sagrada Escritura y en la tradición enseña que la iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, dice, ahí está, Cristo, hablando de Cristo, no te está diciendo que es extra Cristo, te dice más bien que es con Cristo y por Cristo. Cristo es el que ha dejado esta autoridad a la misma iglesia. Si Cristo le ha dicho, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, estas palabras nosotros como cristianos las creemos. Los que no son cristianos no las van a creer, obviamente, los que vienen después de 19 siglos, 20 siglos no la van a creer porque no han escuchado estas palabras del mismo Señor Jesucristo, no saben si Cristo lo ha dicho o no lo ha dicho. Nosotros sí, porque hemos estado presentes ese mismo momento en el cual el mismo Señor Jesucristo dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y dice así, es necesario para la salvación. Cristo, en efecto, dice, es el único mediador y camino de la salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Ahí está. El único camino de la salvación se nos hace presente, ¿en qué? En su cuerpo, en la iglesia. La única salvación, ¿dónde está? Presente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dice, Él, al inculcar, dice, con palabras bien explícitas, ahí está, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, ahí está, de la fe y del bautismo. No solamente es fe, Iracema, sino que también es bautismo. Y te dice explícitamente, del bautismo, confirmó al mismo tiempo, dice, la necesidad de la iglesia, ahí está, la necesidad, o sea, para el cristiano es una necesidad, en la que entran, dice, los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, dice, no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó, ahí está, no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica, ahí está, no pueden salvarse. Los que saben que la Iglesia Católica ha sido fundada por Cristo como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ¿qué? En ella. O sea, Iracema, que sabe que Cristo ha fundado la iglesia y se niega a creer en la misma iglesia católica, no se salva. Eso es lo que te está diciendo. Los que ignoran esto, ellos sí pueden llegar a la salvación dictada ¿por qué? Por la misma iglesia católica. Y me va a dar la razón la misma Iracema, porque en su segunda intervención esto es lo que va a decir. Dice, esta afirmación, y esto es lo que leyó la misma Iracema, después de darle ya toda la refutada y que te decía que la salvación solamente venía de la Iglesia Católica y no se salvaban los que ya saben que la Iglesia Católica había sido creada por el mismo Señor Jesucristo para la salvación, incluso así rechazan a la misma Iglesia Católica, ellos no se van a salvar. Porque no ignoran, ellos saben que la Iglesia Católica ha sido creada por el mismo Señor Jesucristo para la salvación, solamente que lo niegan, solamente que no quieren creer en eso. Y te dice explícitamente el mismo Lumen Gentium en el numeral 14 o en el artículo 14, porque esto es una constitución de la Iglesia, se llama Lumen Gentium. Vamos a ver el 847 que ella misma leyó, dice, esta afirmación, o sea, de lo que ya habíamos leído, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, dice, no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia, ahí está, sin culpa suya no conocen a Cristo, o sea, te estamos hablando de las comunidades, por ejemplo, de las etnias del Amazonas, que no saben ni siquiera del mismo Señor Jesucristo, ellos no tienen la culpa de no conocer del mismo Señor Jesucristo, porque nunca se les ha llegado pues un mensaje de Cristo, ni siquiera saben de la misma Iglesia Católica, o sea, no tienen la culpa de rechazar a la Iglesia Católica, porque estas personas no han escuchado la verdad. En cambio, ustedes que son evangélicos, que incluso debaten con nosotros, saben que la Iglesia Católica ha sido fundada por Cristo y la niegan, ustedes no tienen salvación. En cambio, aquellos que ignoran, o sea, te estoy hablando de esas etnias que no conocen, ellos sí pueden llegar a salvarse. ¿Cómo? Vamos a escuchar cómo. Esta afirmación dice, no se refiere a los que sin gracias, no, a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia, dice, los que sin culpa suya no conocen al Evangelio de Cristo, ahí está, y su iglesia. No solamente es necesario conocer el Evangelio de Cristo, sino también su iglesia. Y si está, escuchen muy bien esta parte. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios, ahí está, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden, dice, conseguir la salvación eterna. ¿Quién dice? La pregunta es, ¿quién dice
que estas personas que ignorando el Evangelio y también ignorando a la Iglesia Católica, o sea, ignorando, o sea, nunca han escuchado de la Iglesia Católica, nunca han escuchado del Evangelio, ellos pueden llegar a salvarse, dice, cuando hacen buenas obras, cuando actúan de buena manera, cuando viven de buena manera y buscan conscientemente a Dios, buscan sinceramente a Dios, están buscando a Dios y hacen las cosas buenas. Estas personas que no han escuchado el Evangelio y que no han escuchado de su Iglesia Católica se pueden llegar a salvar. Dice, pueden conseguir la salvación eterna. ¿Quién está diciendo que estas personas pueden conseguir la salvación eterna? Es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene en sus manos incluso, como te decía al principio, el destino de estas mismas comunidades que no están visiblemente, digámoslo así, en nuestro mapa geográfico católico. Tiene incluso la potestad. Por eso a eso se le llama la autoridad que el mismo Señor Jesucristo le deja a la misma Iglesia Católica. En ese sentido también es la universalidad de los dos sentidos que había leído la misma Iracema, y la misma Iracema se está dando pues el pacatazo tremendo, porque te dice que en esa universalidad de la misma Iglesia Católica tiene precisamente la autoridad, tanto para los creyentes católicos como para todo el mundo y todo el universo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Boris, muchas gracias por tu refutación. Estamos en los tiempos de refutación, que fueron 10 minutos. Acabas de terminar 10 minutos de refutación. Ahora continuamos con nuestra hermana Iracema Jiménez. En sus 10 minutos de refutación está un poquito diferido el tiempo porque ya está viendo por su televisor al parecer. Ahorita me va a contestar. Entonces, cuando esté lista, hermana, yo le tomo su tiempo. Ahí me indica, por favor. Va a tener 10 minutos de refutación. Sus primeros 10 minutos de refutación, me indica cuando usted esté lista. Bueno, esperemos que nos escuche. Ok, sí, muchas gracias. Disculpen a toda la audiencia por este retraso. No sé qué está pasando con el celular, pero bueno, los estoy oyendo por la laptop y pues sí, estoy un poco diferida en tiempo. Y bien, voy a iniciar ahora, hermano, para que me tome el tiempo. Muy amable, muchas gracias a todos los presentes de antemano. Bien, vamos a iniciar recordándole a Boris. Boris, todas esas falacias que trajiste de que yo te voy a dar la razón con el numeral de que la Iglesia Católica, pues nosotros estamos conscientes de esa salvación, te olvidas de que tu iglesia sigue especulando, sigue diciendo, pudieran llegar a ser salvos porque algunos buscan sus obras, ¿verdad? Algunos buscan a través de su conciencia tener buenas obras, seguir a Dios y pues ellos podrían alcanzar la salvación. La iglesia no está garantizando la salvación, le está diciendo, la iglesia está diciendo, probablemente alcance la salvación por buscar a Dios. Más te recuerdo, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, la justicia de Dios, testifica, me equivoqué de versículo, un momentito. Dice en Romanos 3:12, es la cita correcta. Todos se desviaron a unas, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia que dice que es suya la escritura, que copiló, que se debe y que es de ella prácticamente la escritura, cómo va a decir que algunas personas pudieran salvarse por sus buenas obras cuando la misma escritura nos dice en Romanos 12 que no hay ni quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera alguno? Ahora, cuando me indicas lo del catecismo, no te das cuenta de que desde un inicio te estaba refutando, porque todos esos numerales que yo estoy citando hablan de una iglesia que es católica, y por eso inicié haciendo la aclaración respecto a lo que es católica, la universalidad que ella tiene, pero no está sustentando el tema de hoy, que es romana, que solamente la iglesia tiene esa autoridad, esta denominación romana. Vamos, es como si me dijeras, solo en los Corintios hay salvación, solo en la iglesia de Éfeso está la salvación. Y no, eso es totalmente contrario a lo que dice la escritura. Dice también en 1 Corintios 1, 2, 3, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Señor nuestro, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre, Señor Jesucristo. Claramente aquí nos dice que nosotros vamos a ser parte del cuerpo de Jesucristo por la fe en Jesucristo que es otorgada por el Padre, como ya te lo había citado en Efesios 2:8. También nos da la afirmativa de la salvación en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras de justicia que todas nosotros tenemos como buenas obras, tanto judíos como gentiles? Son las obras de la ley, porque en la ley está su justicia. Y ahora sí, Romanos 3:21. Pero ahora por parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Si nuestro queridísimo Boris se ha tomado el tiempo para leer al menos toda la carta de los romanos, sabe que ningún hombre, ningún judío y ningún gentil va a ser justificado por la ley de las obras. Esas obras de justicia que intentan acomodar a conveniencia de que el hombre podría hacer algunas obras buenas, está totalmente refutado y desechada esa falacia. Ahora también tenemos, como estábamos citando, la exclusividad en Roma. La exclusividad en Roma y esa congregación que se ha sentado con poder imperial, lo cual contradice lo que es el poder que Jesús ha otorgado en los apóstoles, porque no hay ninguno que sea más que otro, como lo dice la Escritura, que así no será entre vosotros. Dice también en la exclusividad de Roma que en los Gálatas 3:27-28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. ¿Qué te estoy diciendo con esto, querido Boris? Que no puedes tomar la iglesia y decir que solo es exclusivamente romana. Nosotros creemos que es católica, es universal, fue predicada en la tierra, en los cielos, en todas partes está siendo predicada. Aún los ángeles se glorían del evangelio. Y nosotros no podemos decir que solamente la iglesia de Cristo está en Roma. Ahora también tenemos en Efesios 5:23 un versículo que se parece mucho al que estabas tú citando respecto a que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él le ha dado ese poder a la iglesia, pero no has leído tal vez Efesios 5:23, que dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto refuta totalmente el tema del día de hoy, porque la salvación descansa en Él y está escrito literalmente, pácata, y Él es su Salvador. Y también quiero hacer mención respecto a los numerales que pues dicen, recordándote que en la iglesia, a ver un momentito. Ok, recordando esto, que la iglesia no puede ser contenida, resumida, ni reducida. Esto, ¿qué quiere decir? Que no depende de la iglesia, sino quienes se salvan, porque dice también en la escritura que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y creo que, respecto a lo de las llaves en Pedro, también me gustaría mencionar que mi querido Boris no ha leído Mateo 18:18 y le voy a dar lectura en este momento. Ok, un momentito porque estaba buscando la cita. Parece que Pedro no es el único al que se le dieron las llaves. Mateo 18:18 nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí en los cielos. Parece que aquí mis queridos hermanos que se dicen que se dan a la tarea de leer la Biblia no se han dado cuenta de que no es las llaves exclusivas en Pedro, sino que también se refería a los creyentes. Y con esto termino. Ok, mi hermana le quedaban 3 minutos. ¿Le quiere dejar ahí o tiene algo más? Nos escucha medio diferido, Boris. Te pido un poquito de paciencia. Que nos conteste nada más.
Saludos, bendiciones a todos. Muy, muy bien. Bueno. Sí, mandamos un saludo a todos los que nos están siguiendo, los que están mirando este candente debate. Y pues que se suscriban al canal de Boris, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, así se llama el canal de Boris. No sé si ya lo tiene. Con eso concluyo mi tiempo, hermano. No sé si me escuchó. Sí, perfecto, ya lo escuché. Entonces, no sé si ya está abierto tu canal, Boris, para ir a darle clic a la campanita, suscribirse y darle a todas para que lleguen todos los videos que tiene Boris. Boris, una pregunta, ¿si ya tienes tu canal listo? Bueno, todavía no. Al terminar de esto vamos a abrir el canal. Muy bien. Muchas gracias por la aclaración, Boris, y pues esperemos que ya en cuanto ahí lo busquen, ahí busquen el canal de Boris, ok, en Glenn Soto. Entonces vamos a iniciar con los 10 minutos de contrarrefutación, si eso es correcto, Boris. O son los 10 minutos de refutación tuyos, no, 10 minutos de refutación, ¿verdad, Boris? ¿Estamos correctos? Claro que sí. Correcto. Sí. Cuando usted diga, yo le inicio su tiempo. Claro que sí. Adelante. Bueno, ya hemos refutado totalmente a Iracema, que se ha escapado total y completamente pues del catecismo de la Iglesia Católica, dándole pues los mismos tremendos pacatazos. Ahora que no le funciona el catecismo, se va a la Biblia y pues va sacando de contexto total y completamente los versículos que evidentemente a mí me parecen un poquito paupérrimos. Vamos a ver que el mismo catecismo mayor que a ellos les rige su catecismo mayor, te estoy hablando de los mismos evangélicos, te dice explícita y completamente así. Y Lutero en 1529 pues hace esta misma declaración y dice, expresando en la forma más simple el poder, el efecto, el beneficio del fruto y el propósito del bautismo es salvar. Ella decía que los sacramentos no les salvaban. Y aquí su catecismo mayor, ¿qué le está diciendo? Expresado en la forma más simple, el poder, el efecto, el beneficio, el fruto y el propósito del bautismo es salvar. Digo después, nadie se bautiza para que llegue a ser príncipe, sino como declaran las palabras de Marcos 16:16, para que sea salvo. Ahí está, para que sea ¿qué? Salvo. Otra vez, para que sea salvo. ¡Wow! Impresionante. Después te dice otra vez el mismo Martín Lutero en su catecismo mayor, otra vez, la fe se aferra al agua y cree que es el bautismo que efectúa la salvación y la vida puras. Cuando el pecado y la conciencia nos oprimen, puedes decir, dice, es un hecho que estoy bautizado, pero siendo bautizado tengo la promesa de que seré salvo y obtendré la vida eterna tanto para el alma como para el cuerpo. Por lo tanto, ninguna joya mayor puede adornar nuestro cuerpo o alma que es el bautismo. Dice, porque por ella se nos hacen accesibles la perfecta santidad y la salvación. Catecismo mayor que a ellos le rige, total y completamente refutada, cuando te decía que ningún sacramento pues te salvaba. Ahí está. Esto simplemente es una probadita de lo que tal vez nosotros podemos hacer con Iracema, pero le vamos a dar un poquito de chance para que pueda pues. Vamos a bajar un poquito nuestros cambios para que pueda reponerse. Y dice ella también que, hablando de los que no están, digámoslo así, cerca de Cristo, y nos citaba pues Efesios, vamos a citarle también Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, escuchen muy bien esta parte, en la carta, llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, que se hace en la carne con las manos, recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alienados de la comunidad de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Aquí pues te dice que la ignorancia es involuntaria, es un tema bíblico común, y el mismo San Pedro, dirigiéndose pues a los mismos judíos en el mismo templo,
excusa en gran medida incluso el mismo asesinato del mismo Señor Jesús de la misma manera. Y ahora, como te dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, a los que ignoran que la Iglesia Católica es total y completamente la Iglesia del Señor Jesucristo, no porque ellos quieren, sino porque ignoran, porque nadie les ha enseñado eso, te dice explícitamente, dice: ahora, hermanos, sé que habéis actuado por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Ahí está, esa es la excusa que pone. Por esa ignorancia no les podemos juzgar, porque ustedes ignoraban que la Iglesia del Señor Jesucristo era la Iglesia Católica, ignoraban que verdaderamente el mismo Señor Jesucristo es la salvación a través de su Iglesia. Esto lo ignoraban, y por eso nosotros no les podemos juzgar. Te decía el mismo San Pedro, y les llamaba pues a esa misma conversión, enseñándoles que el mismo Señor Jesucristo es la salvación y que se da pues a través de su misma Iglesia. Así pues, precisamente te lo dice en Hechos capítulo 3, versículo 17, y también te dice Jesús en la cruz, y dice así, aludiendo también a los que ignoraban lo que estaban haciendo. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal y cual te dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Alude a la misma ignorancia de aquellos que no sabían lo que estaban haciendo, no sabían que estaban matando al mismo Dios, que estaban matando al mismo Señor Jesucristo, no sabían que lo estaban crucificando. Por eso dice: Padre, ¿qué cosa implora? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Obtenieron el perdón. ¿Por qué? Porque no sabían lo que hacían. Por eso la Iglesia Católica te dice que aquellos que no conocen de la Iglesia Católica y aquellos que no saben del mismo Señor Jesucristo pueden llegar a salvarse, haciendo pues alusión a estas mismas palabras de Cristo y haciendo la alusión a las palabras del mismo San Pedro. Lucas capítulo 23, 34 te dice explícita y completamente eso. En una de sus mismas propias epístolas, el mismo San Pedro declara de esta misma manera: como hijos obedientes, dice, no os conforméis a las pasiones de vuestra antigua, ¿qué? Ignorancia. Ignorancia. La ignorancia era la excusa para ellos. ¿Por qué? Porque la ignorancia pues te da, digámoslo así, no una culpa. No eres culpable de lo que ignoras. No lo eres. Y precisamente te dice, aunque estos, digamos, tienen el pecado original, etcétera, y toda la misma humanidad nace con el pecado original, el pecado obrado que ellos mismos hacían era por ignorancia. No era por lo que, digamos, ellos habían sabido que la Iglesia era la salvación, perdón, que Cristo era la salvación a través de su Iglesia. Ellos no querían aceptarlo. Esto no era así. En el caso de los mismos pentecostales evangélicos, presbiterianos, luteranos, ¿qué te digo? Anglicanos, metodistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, etcétera, las 77,000 denominaciones que son disidentes de la misma Iglesia Católica, estos sí conocen que la Iglesia Católica ha sido fundada por el mismo Señor Jesucristo y saben que la misma Iglesia Católica es que en la Iglesia Católica se encuentran todos los medios de salvación, y aún así la rechazan. Para estos no hay perdón, pero para aquellos que, digamos, viven en comunidades alejadas y nunca les ha llegado el Evangelio, ni siquiera la palabra del mismo Señor Jesucristo a través de su Iglesia Católica, para ellos sí puede haber salvación, porque ellos se aferran, digamos, a acercarse al mismo Dios con una fe, o digámoslo así, con una predisposición verdadera. Ahora vamos a ver un poquito más sobre la misma autoridad que tiene la misma Iglesia, y la Iglesia pues te dice explícitamente que tiene toda la autoridad para poder decretar precisamente a los anatemas. Lo hizo el mismo San Pedro, para decretar pues a los que son pues, ¿qué te digo? A los que están pues lejos de la misma Iglesia, a los que predican, por ejemplo, otros evangelios totalmente contrarios, a estos pues los anatemiza, o sea, los maldice. ¿Quién los maldice? La Iglesia. ¿En nombre de quién? En nombre del mismo Señor Jesucristo. ¿Estos llegan a salvarse? No, porque han sido anatemas, porque están malditos. Dice así: si alguno no ama al Señor, y esto te lo dice el mismo Pablo está anatemizando, dice: si alguno no ama al Señor, sea anatema. ¿Y esto quién dice? ¿El mismo Señor Jesucristo? Está diciendo en 1 Corintios, ¿quién está hablando aquí? El mismo San Pablo, por la autoridad que le deja pues el mismo Señor Jesucristo, y dice: si alguno no ama al Señor, sea anatema, o sea maldito. En 2 Corintios capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, dice: pero si alguno me ha causado dolor, no me lo ha causado a mí, dice, sino en alguna medida, para no decirlo demasiado severamente, a todos vosotros. Ahí está. Si alguno me ha causado dolor, les ha causado a todos ustedes. A tal persona le basta este castigo de la mayoría, así que más bien debes volverte a perdonarlo y consolarlo. Gracias, o él puede ser abrumado por el dolor excesivo, así que te
suplico que confirmes tu amor por Él. Ahí está. Porque por esto, dice, os escribí para ponerlos a prueba. Dice, y saber que soy obedientes en todo. A quien tú perdones, ahí está, yo también lo perdono. Lo que he perdonado, así también. Dice, si algo he perdonado, ha sido por causa de vosotros en la presencia de Cristo. Ahí está. Si algo yo he perdonado, te dice el mismo San Pablo, yo he perdonado, tenía el poder de perdonar, dice de esta misma manera, yo también lo perdono. A quien tú perdones, dice, yo también lo perdono. ¿Por qué he perdonado? Si algo he perdonado, ha sido por causa de vosotros en la presencia de Cristo, o sea, actuaban en persona de Cristo, lo que se llama in persona Christi. Esto pues precisamente tienen los mismos llamados presbíteros, en nuestro caso pues los mismos sacerdotes son los mismos presbíteros y precisamente ellos sí actúan en persona de Cristo. En Gálatas capítulo 1 versículo del 8 al 9 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, ahí está, ¿quién te está diciendo esto? El mismo San Pablo. ¿Y qué dice? Va a anatemizar, ahora sí va a maldecir, va a decir que este sea maldito, que este no llega al mismo reino de los cielos, que este no se salva, en pocas palabras. Dice, pero aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea, dice que es maldito. Como hemos dicho antes, ahora lo repito, como hemos dicho, habla en plural, hemos dicho, la iglesia, como hemos dicho antes, ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, o sea, no se salvará. ¿Quién te está diciendo? El mismo Pablo está condenando a esas personas a no salvarse. O sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Y la iglesia tiene la potestad de condenar o de salvar. Esto lo deja el mismo Señor Jesucristo. Si tú crees verdaderamente en el mismo Señor Jesucristo, vas a creer que la misma iglesia tiene esta misma autoridad de anatemizar y también de salvar a estas mismas personas, porque tiene esta misma jurisdicción. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias por tu contrarrefutación. 10 minutos terminados, cumplidos de Boris de contrarrefutación. Recuerda el tema, la salvación solo está en la Iglesia Católica Romana. Ese es el tema y le damos gracias a todos aquellos que están compartiendo, aquellos que están dejándonos un like, aquellos que están también dejándonos un comentario con respeto para todos, tanto como para la hermana Iracema y respeto también para Boris, igual, el respeto es igual, entonces les pedimos por favor que comente con respeto. Entonces vamos a iniciar los 10 minutos de contrarrefutación de la hermana Iracema Jiménez. Cuando usted esté lista, le pongo su cronómetro. Ahí tenga paciencia. Amén. Ok, bien. Muchas gracias, hermano Montoya. Inicia, por favor, ahora. Ok, bueno, muchas gracias. Boris es tan descuidado a la hora de querer citar y acomodar las cosas, querer manipular lo que es la escritura cuando la iglesia habla del cuerpo de Cristo, de esa iglesia universal, no se refiere específicamente a Roma. Boris, ese es el tema del debate de hoy. Creemos como evangélicos que la iglesia es universal. Lo que no creemos es que sea exclusivamente de la denominación Roma, del imperio asentado, de lo que parece más una institución política terrenal, que nada tiene que ver con lo espiritual, que esa sea la iglesia legítima, ¿sí? Ahora, te agarras a citar a los judíos de que, pues, ellos es a quien viene primeramente la palabra, y esto es correcto, pero cuando lo citas, date cuenta, estás reconociendo con esos mismos versículos de los judíos que primero la salvación viene para los judíos y luego para los gentiles. El gentil no puede decir, solo en nuestra iglesia está la salvación, no puede hacerlo. Y eso es lo que estamos debatiendo en este día. Esos medios de salvación, cuando di mi exposición te lo dije, el bautismo no te va a salvar. ¿Cuántos niños conocemos que han sido bautizados en las aguas y crecen y el día de hoy se dicen que son ateos? Entonces, ¿bautizados de qué? ¿De ser solamente unos religiosos católicos romanos? Sin la conversión, sin el bautismo del Espíritu. Es que no podemos manipular la escritura por más de que lo intentemos. No podemos acomodar a que por comulgar, por hacer buenas obras, yo voy a tener la salvación. La salvación ya no le está dando Cristo en la redención. Eso es lo que estamos predicando el día de hoy. Nosotros como cristianos evangélicos luchamos con todas nuestras fuerzas para decir, Jesús nos restauró, Jesús nos salvó. ¿Cómo es posible que veamos el cambio que tuvo Pablo en su vida de ser un asesino confeso a ser un seguidor de Jesucristo? Eso es lo que nosotros estamos predicando hasta el día de hoy. Y me duele de verdad que inclusive llegues a
a decir que su iglesia es la que tiene el poder y ser aquella quien toma las decisiones. Cuando leemos Romanos 2 al 15, dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué quiere decir con esto? La iglesia no está siendo juez. La iglesia, tu iglesia católica romana, fue en algún momento juez. ¿Qué hizo? A estos anatemas los persiguió, los torturó, los quemó vivos y cuanti cosa que podríamos mencionar en este día, en esta hora, pero no es este el tema. Simplemente hago mención de que la iglesia se sintió juez, se sintió en el lugar de Dios, se sintió en el lugar de Jesucristo. Esto queda totalmente refutado y humillado, que siquiera cites que tu iglesia es el juez, porque eso fue lo que hicieron y hasta el día de hoy siguen teniendo ese pensamiento de ser juez. En persona de Cristi, sacerdotes, presbíteros, son los mismos que vimos haciendo la Inquisición, los sacerdotes y los obispos teniendo esa autoridad para decir quién es anatema y quién no confesaba el evangelio. El evangelio se predica porque es poder de Dios para salvación. El evangelio no se impone, el evangelio no se hereda, el evangelio no se vende, el evangelio no se compra. El evangelio es poder de Dios para salvación. La salvación está aquí y ahora, Boris. Y estás siendo consciente de estas palabras que te estamos diciendo. En el momento en que yo te leí Tito, donde dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y por la regeneración en el Espíritu Santo, está haciendo una afirmación. Ya nos salvó. Dice, para que conforme a la esperanza de vida eterna, lleguemos a esa salvación. Nos está explicando totalmente que somos salvos, que estamos siendo limpios, que fuimos purificados y redimidos de ese pecado del que éramos esclavos, del que ahora ya no somos. Desconocen totalmente lo que es el evangelio y el evangelio es lo más sencillo de entender, no es para filósofos, no es para personas estudiadas, para universitarios, el evangelio es para todo aquel que tiene necesidad en el espíritu. El evangelio está ahí delante de nuestros ojos y tenemos que aspirar a la salvación a vida eterna. Así es que ninguna institución política romana en específico va a ser nuestra guía de salvación. Solamente Jesucristo es la salvación, porque no hay otro medio dado a los hombres en el que podamos, ser salvos. Y también quiero hacer mención también aquí de el numeral 851, donde dice que Dios quiere la salvación de todos, que por el conocimiento de la verdad, la salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación, pero la iglesia, quien está verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que buscan para ofrecérsela porque creen en el designio universal de salvación. La iglesia debe ser misionera y lo creemos, repito, creemos que la iglesia es universal, lo que no creemos es exclusivamente romana. Así es que cerremos las parroquias y vámonos. El catecismo es claro. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad, no por ser miembros de la Iglesia Católica Romana. La salvación se encuentra en la verdad. La salvación no se encuentra en la Iglesia Católica Romana. Con esto termino. Bien, muchas gracias. Estamos transmitiendo desde el canal de la hermana Iracema Jiménez Saetaiga y también se va a retransmitir por el canal de Boris Glenn Soto, el cual se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hemos concluido entonces con los 10 minutos de contrarrefutación. Y aquí en el formato tenemos 2 preguntas. ¿Eso es correcto? 2 preguntas se van a hacer cada quien. Las podemos hacer juntas o intercaladas. Ustedes pónganse de acuerdo. ¿Qué opinas tú, Boris? ¿Una cada quien o intercaladas? Una cada quien. Perfecto. Una pregunta cada quien. En este caso, ¿quién inicia la pregunta?
Yo inicio. Perfecto. En los tiempos de las preguntas, Boris, es 1 minuto para preguntar. ¿Va a haber refutación o no va a haber refutación? Va a haber refutación. Perfecto. ¿Qué les parece? 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para contestarla y 2 para refutar. 2 y 2. ¿Está bien? Uh-huh. Perfecto. Con eso estamos muy bien. Entonces, inicia, Boris, tu tiempo. Ok. Haz la pregunta. Ella dice que nosotros no tenemos la autoridad. Según a esto, yo le voy a hacer la pregunta, y es totalmente bíblica. Es una pregunta facilita de contestar. Vamos a ver la autoridad que tiene la misma iglesia, y ustedes lo van a ver. Lo van a ver explícitamente, y dicho por la boca de Iracema. Iracema, la pregunta es, ¿qué dice Lucas 10:16? Sí, hermana, ¿entendió la pregunta? Lucas 10:16, ¿entendió la pregunta? Se lo repito si quiere. Sí, ¿qué dice Lucas 10:16? Sí, Boris, lo que pasa es que... Sí, sí lo entendí. Ok, perfecto. Adelante, hermano. 2 minutos. Ok, un momentito, vamos a esperar. La hermana va a tener 2 minutos para contestar. Luego Boris va a tener 2 minutos para refutar. Eso es correcto. Nada más que hay un poquito de paciencia por los tiempos diferidos. Saludos y bendiciones a todos los que están comentando. Le damos las gracias a todos los que están viendo la transmisión. Muy bien. Ok, ya tengo la cita a la mano. Perfecto. Bien, inicio ahora. Lucas 10:16 nos dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Tal vez Boris querrá acomodar esta cita como que nosotros tenemos que seguir obligatoriamente a lo que Roma diga. Lo que no se ha dado cuenta, Boris, es que Roma está totalmente contradecida. Roma contradice totalmente la escritura, Roma contradice totalmente la salvación, Roma ha querido contradecir inclusive a los mismos apóstoles. Entonces yo quiero saber qué me va a contrarrefutar cuando, si los apóstoles nos dicen que por la gracia y por la salvación en Jesucristo somos salvos, ¿cómo va ahora a acomodar a que tenemos que seguir forzosa a la denominación y a la congregación de Roma? Me gustaría verlo, pero ya sé lo que viene, va a intentar manipular eso y va a intentar decir, es que ellos no siguen entonces a lo que la iglesia dice, porque tiene esa misma afirmativa de que es en Roma, cuando nosotros ya argumentamos de que creemos que la iglesia universal, pero no específicamente en Roma. Así es que adelante. Ok, muchas gracias. Boris, tienes 2 minutos de refutación. Tu tiempo inicia cuando empieces tú. Adelante. Adelante. Bueno, gracias. Iracema acepta la catolicidad. Qué bueno. Es un principio. Luego vas a aceptar la apostolicidad. Y luego recién vas a aceptar la sede en Roma. Ha aceptado que la iglesia de Cristo es la misma iglesia católica. Y pues eso es lo que yo estoy defendiendo este mismo debate. Y dice explícitamente, quien les escucha a ustedes me escucha a mí. ¡Wow! Ella decía que la iglesia no tenía autoridad, que solamente era el mismo Señor Jesucristo. Verdaderamente, el Señor Jesucristo está diciendo que quien escucha a la iglesia, ¿le escucha a quién? ¿A quién, Iracema? A Cristo, ¿verdad? Haz con la cabecita así. Quien escucha a la iglesia, ¿quién está escuchando? A Cristo. Así que si la iglesia dice, eres anatema, te condenas. Y si la iglesia dice, por ejemplo, te salvas, pues te salvas, porque estás escuchando la voz de Dios. Así que estás totalmente refutada. Refutada, humillada, lacerada, abusada esta noche. Y dice de esta misma manera, quien les escucha a ustedes me escucha a mí, quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, o sea, al Padre. Ahí está.
Dice que rechazando a la iglesia, rechazamos al mismo Señor Jesucristo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Estás totalmente refutada. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Boris. Pues ahora tenemos la pregunta de la hermana Iracema Jiménez. ¿Está usted lista con su pregunta? Si está usted lista, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para contestar Boris y otros 2 para refutar usted. Si está lista, adelante. Muy bien. Listo. Ok, muchas gracias. Bien, voy a darle continuidad con mi pregunta. Es una pregunta, pues, un poco histórica, porque sabemos que a Boris le gusta la historia, entonces vamos a concordar ahora lo que es esa historia con la escritura. Bien, la pregunta es la siguiente. Dice así. Dice, si la salvación está en la Iglesia Católica Romana, ¿cuál fue la razón de la venta de indulgencias a partir del siglo XVI? Si ya son ustedes parte de la Iglesia Católica Romana, ¿cuál es la necesidad para vender una salvación? ¿Cuál fue la necesidad histórica, papal, bíblica para estar vendiendo la indulgencia? Esa sería mi pregunta. Adelante. ¿Entendió la pregunta, Boris? Sí entendí, pero lo que no entendí es precisamente la venta de, esa partecita no. Sobre las indulgencias sí le puedo responder, pero la venta de, esa partecita no la entendí, que vuelvo a replantear. Ok, ¿puede replantear la pregunta, por favor? Le damos 1 minuto para que replantee sobre la venta de. Okay. Bien. Un momentito nada más, que... Bien, vamos a replantear la pregunta. Boris, ¿cómo es que las indulgencias eran vendidas con autorización del Papa? ¿Con qué fin eran vendidas si la salvación ya está en Roma? Entonces, tú ya tienes esta congregación romana de la que eres partícipe, ¿por qué tienes que comprar una indulgencia para ser salvo? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué vender la salvación si tú ya eres católico romano en aquellos tiempos? Esa sería la pregunta. Ok, ¿se entendió la pregunta, Boris? Adelante. Sí, ahora sí entendí. Perfecto, bien. Adelante, tienes 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí yo estoy notando 2 cositas. Primero, la malicia y segundo, la no pronunciación bien de nuestra Santa Iglesia. Si ella pregunta por una iglesia católica romana, eso no existe para mí. Para mí existe una iglesia católica apostólica romana. Así que si plantea mejor su pregunta, bueno, voy a responderle de todos modos. Las indulgencias pues son parte, digámoslo así, le voy a explicar un poquito. Las indulgencias son lo que uno puede hacer, digámoslo así, por las almas del purgatorio. Por aquellas almas del purgatorio, como lo hizo el mismo Judas Macabeo en el capítulo 12, en el versículo 42, te dice que el mismo Judas Macabeo había ofrecido oraciones y había dado sacrificios, dice, ¿no? Digámoslo así, ofrenda por la salvación de aquellos mismos sus amigos muertos, y habían estado pues encontrado dentro de sus mismas vestiduras algunos objetos que pues los mismos judíos lo tenían como idolatría, pero precisamente ellos no hacían la idolatría, no hacían culto a estas mismas imágenes, sin embargo simplemente las portaban, o sea, no era un pecado mortal lo que ellos mismos hacían porque no estaban pues sosteniendo lo que era la idolatría, sino simplemente los portaban. Bueno, las indulgencias son pues parte de ese mismo sacrificio que uno hace, eso simplemente es. Y también con respecto a la penitencia, las indulgencias son, digamos, en nuestra misma persona, por ejemplo, es, digámoslo así, es una penitencia que te da cuando tú te confiesas. Por ejemplo, te confiesas, has hecho daño, digamos, a una persona, digamos, has destrozado su coche, simplemente porque te ha venido en gana. Las indulgencias te van a decir, ahora, mi hijo, no simplemente vas a rezar 3 Ave Marías, sino vas a ir y vas a arreglar ese coche.
vas a comprar ese mismo vidrio que has roto y lo vas a hacer poner y lo vas a hacer colocar. Eso precisamente son las indulgencias. Lo demás es simplemente cuento. Adelante. Gracias. Perdón, me faltaba una partecita, perdón, voy a terminar. Le vamos a dar la oportunidad, Boris. No. Ok. Con respecto a la salvación, las indulgencias son muy necesarias porque si no haces esas mismas indulgencias, continúas en tu mismo pecado. Ok, Boris, gracias. Somos si quiere terminar la idea, no pasa nada. Hay que ser condescendientes. Amén. Aquí este canal se va a demostrar por ser condescendiente. Terminó la idea, Boris. Bien. Entonces, ¿qué les parece? Sigue la pregunta de Boris. De igual manera, si la hermana Iracema quiere terminar la idea, también se le da unos segundos más, no pasa nada. Ok. Entonces, Boris, ¿tienes lista tu pregunta? Es tu última pregunta. No, le tocaba refutar, creo, a Iracema. Oh, perdón, disculpe. Siguió la hermana de refutar. Discúlpeme, se me abrió. Muchas gracias, Boris, por aclararme. Sí, hermana, tiene 2 minutos para refutar lo que Boris dijo. Le pongo su tiempo cuando usted diga. Ok, muchas gracias. Bueno, por eso me cae muy bien Boris. Boris es un caballero y sabe que yo también soy una dama y por ahí hubo un tema, ¿verdad?, de la robadera de tiempos, pero sabemos que nosotros siempre nos arreglamos. Muchas gracias, Boris, por marcar esta parte. Y pues bien, Boris, no descontextualices mis palabras. Lo que yo dije es que la iglesia no tiene la autoridad para ser juez. Esto es, la iglesia no puede mandarte a la hoguera, la iglesia no puede mandarte a desecharte totalmente. De hecho, pues Pablo, cuando leemos las cartas, él lo que hacía es amonestarnos con amor, en doctrina, enseñándonos, pero porque si algo había incorrecto en la doctrina, siempre agotaba todas las posibilidades para corregir a esos creyentes. Y cuando hay una situación de algunos malignos, entonces Pablo sí dice, desechen esos malignos. ¿Por qué? Porque los desechan de la congregación, más no del cuerpo de Cristo, porque nadie tiene la autoridad bíblicamente para desechar a alguien del cuerpo de Cristo. A lo mejor esta persona está equivocada, a lo mejor esta persona erra la fe, a lo mejor esta persona no tiene muy bien la revelación de la salvación y pudiera llegar a decir una teología, pero para eso la iglesia dice el Señor que nosotros somos luz en medio de la oscuridad y nosotros debemos compartir esa pureza del evangelio para que las almas respeten lo que Dios nos ha revelado a través de la Escritura y no doctrinas de hombre, lo cual sí hace la advertencia la Escritura. No sean niños fluctuantes llevándose por doctrinas y por viento de toda estratagema del error con altimañas, ¿verdad?, para ser desviados. Entonces ahí no descontextualices mis palabras porque la iglesia no puede ser juez, la iglesia no puede condenar, eso solamente lo va a hacer el Señor, como ya lo citamos en su momento dado. Ahora bien, también respecto a las indulgencias, pues ahora estás manifestándonos que por una obra, o sea, si yo no doy un pago, depende ahora mi pago para que esa persona se salve. O sea, si yo no tengo los medios para pagar por mi familiar o por alguien, esa alma ya se perdió. Eso contradice totalmente lo que es la salvación. Como lo dije en Tito, tenemos que cuidar nuestra salvación para perseverar a vida eterna. No hay nada que tú, que yo podamos hacer por un familiar que ya murió. Eso solo es un cuento de hombres que engañan y que quieren lo único que es sacar dinero. Y eso ha vivido la Iglesia Católica Romana. Así es que no vuelvas a querer acomodar la Iglesia Universal, que es predicada en todo el mundo y para todo. Tiempo. Ya, terminó. Recuerde que la hermana tiene un poquito de tiempo diferido y le tengo que hacer señas porque la verdad, Boris ahí pide una disculpa, pero también terminó su idea y eso está excelente, está muy bien. Muchas gracias, Boris, por tu comprensión. Y Boris, pues te queda tu último cartucho por gastar. Dale, Boris, dale con todo, Boris. ¿Estás listo para hacer tu pregunta? Dame unos 20 segunditos. Adelante. Sí, adelante, Boris, con tu pregunta.
Sí, damos unos segunditos nada más que Boris se prepare. Vamos a mandar saludos rápidamente a todos los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Este es su canal que está creciendo. Y pues... Nada más que Boris se prepare. Vamos a mandar saludos rápidamente a todos los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Sí, y a todos los amigos católicos también. Boris, ¿estás listo? Totalmente. Te pongo tu tiempo cuando tú inicies, ¿ok? Claro que sí. Adelante. Bueno, la pregunta es a Iracema con respecto al mismo bautismo. En el Catecismo Mayor, el mismo Martín Lutero dice que el bautismo te salva. Catecismo que lo siguen las mismas iglesias pentecostales evangélicas, o sea, eres parte de los mismos pentecostales evangélicos. El Catecismo Mayor, si no te han enseñado, pues son los que rigen a tu misma congregación. El Catecismo Mayor de ustedes, su catecismo dice que el bautismo salva. ¿Estás de acuerdo con eso? Y también con las palabras que dice tu mismo catecismo, con el mismo Martín Lutero, sobre la Iglesia Católica. ¿Tú sabes qué es lo que dice sobre la Iglesia Católica? Y también con el bautismo, se ha referido al bautismo. ¿Crees que el bautismo salva? Primero, uno. Y segundo, ¿qué es lo que el mismo Martín Lutero dice de la Iglesia Católica? Adelante. Muy bien, ¿se entendió la pregunta, hermana Iracema, o quiere que la reestructuren o si la entendió? Diga. Todo con respecto a la salvación. Todo con respecto a la salvación. Aclarando. Bien. Se terminó el minuto. ¿Sí entendió la pregunta, hermana? Déjeme que llegue la información ahí con la hermana porque está un poquito diferido el tiempo. Todo, ok, muy bien. Vamos a ver si ya. Ok, dice que sí. Muy bien, perfecto. Ok, prenda su micrófono, hermana. Y adelante. Sí entendí la pregunta. Tiene 2 minutos para responder. Indíqueme, por favor. Bien, ¿el bautismo salva? El bautismo, como lo podemos ver en Juan 3, nos dice el Señor Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué digo con esto? Que lo importante es que nosotros recibamos el bautismo del Espíritu Santo, porque de acuerdo a Romanos 6, que nos da toda una cátedra sobre el bautismo, sobre ir a las aguas, nos dice que cuando vamos a las aguas es porque ya hemos sido arrepentidos, es porque ya hemos sido conscientes de esa regeneración que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, estamos conscientes de que debemos ir a las aguas para afirmar nuestra fe, para sepultar nuestro viejo hombre. Así es que yo no podría decir que el bautismo de aguas es el que me va a salvar si no tengo previamente el bautismo del Espíritu Santo. Algunos católicos realmente se les esconde, se les desconoce qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro también hace mención cuando les predica a aquellos judíos que les dice que ahora, ¿qué haremos? Y les dice, arrepiéntanse, que es la primera condición, y bautícese cada uno de vosotros y recibirán el poder del Espíritu Santo. Así es que todo tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden, y yo no podría decir que el bautismo de aguas nos salva, repito, sino el bautismo del Espíritu Santo, porque es el que muere en nosotros, como el Señor Todopoderoso dijo que lo haría, que estaría dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro espíritu, pondría nuestras leyes en nuestro corazón para que nosotros llevemos a cabo esa obediencia. Ninguna obra nos va a salvar. El que nos salvó es el Señor Jesucristo, y quien está haciendo esa obra en el espíritu sigue siendo el Señor Jesucristo. Y respecto a lo que Lutero cree acerca de la iglesia, pues lamento decirte que yo realmente, honestamente, desconozco lo que Lutero dijo. Si acaso conozco las 95 tesis. ¿Por qué? Porque mi fe está basada en Jesús y no en lo que Lutero creía. Lo que Lutero creía no determina mi fe. Mi fe está determinada por lo que la Biblia lo enseña. Bien. Tiempo. Perfecto. Boris, ¿estás listo? Tienes 2 minutos. Total y completamente. Cuando empiece usted. Voy a aprovechar estos 2 minutos. Ok, muchas gracias. Dice que no está fijada su fe en el mismo Martín Lutero, solo escritura, solo Biblia es lo que el mismo Lutero enseñaba. Me gustaría que apaguen sus micrófonos. ¿Me puede devolver el tiempo, hermano Montoya, por favor? Ya está detenido su tiempo, no se preocupe, porque es que la hermana lo tiene diferido. Muy bien. Ahí va para allá.
Listo, le detuve su tiempo, Boris. No, de hecho, le voy a reiniciar su tiempo, no se preocupe, ¿está bien? Sí, por favor, reinícieme, por favor. Sí, perfecto. Acabo, no tenía más que 8 segundos. Dele, Boris. Ok, gracias. Vamos a ver. Dice que ella no se afirma en el mismo Lutero, sin embargo, cree en solo Biblia, que es de Martín Lutero, de las 5 solas, cree en la sola fe, que viene del mismo Martín Lutero, del Catecismo Mayor también del mismo Martín Lutero. Y con respecto al Catecismo Mayor de Martín Lutero, es el catecismo que rige las comunidades pentecostales evangélicas, si no sabía. El Catecismo Mayor y el Catecismo Menor son lo que tienen como regla de fe las comunidades pentecostales evangélicas. Así que estás total y completamente refutada en todo sentido. Vamos a ver pues el mismo Catecismo Mayor, qué es lo que dice sobre el mismo bautismo. Y ella no ha podido ni decir si el bautismo salva ni no, el bautismo no salva. ¿Por qué? Porque sabe si contradice este mismo catecismo, está contradiciendo a su misma congregación, a su misma denominación de fe. Y dice, su misma denominación de fe, dice, expresado en la forma más simple, el poder, el efecto, el beneficio, el fruto y el propósito del bautismo es que es salvar. Dice, nadie se bautiza para que llegue a ser príncipe, sino como declaran las palabras de Marcos 16:16, para que sea salvo. Pero ser salvo, lo sabemos muy bien, es ser librado del pecado, de la muerte y de Satanás, y entrar al reino de Cristo y vivir para siempre con él. Esto es el bautismo para tu Catecismo Mayor. Estás total y completamente refutada en cuanto a lo que es pues las mismas, ¿qué te digo? Los mismos sacramentos y lo que a nosotros nos criticaban. Entonces, formar parte de este mismo bautismo es salvarse. ¿Y quién te bautiza? No te bautizas tú solo. Tiene que bautizarte, ¿qué? La iglesia. Así que la iglesia es la única que te salva. Así que estás totalmente refutada. Dice en el mismo sermón, te dice explícitamente de 1522, dice así, por tanto, dice así, tu confesión de fe, te estoy leyendo a tus padres, te estoy leyendo a tus eruditos, dice, por tanto, concedemos al papado, o sea, a la Iglesia Católica, que se siente, dice, en la verdadera iglesia. Muchas gracias, voy a terminar la idea, dice que concedemos al papado que se siente en la verdadera iglesia, poseyendo el oficio instituido por Cristo y heredado de los apóstoles de enseñar, bautizar, administrar el sacramento, absolver, ordenar, etcétera, así como se sentaban los judíos en sus sinagogas o asambleas y eran sacerdocio y la autoridad de la iglesia establecidos regularmente. Admitimos todo esto y no atacamos a la oficina, explícita y completamente refutada. La Iglesia Católica es la única para el mismo Martín Lutero, el cual es la base y fundamento de tus mismas doctrinas. Tiempo. Muchas gracias, Boris. Se pasó un poquito con 20 segundos y si la hermana ahorita los ocupa, pues también se los podríamos dar. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, siguen los 2 minutos, perdón, 1 minuto para hacer la pregunta de usted, hermana. ¿Eso es correcto? Bien. Si usted está lista para hacer la pregunta, indíqueme con un amén grandote para que pueda hacer su pregunta. Y va a tener 1 minuto. ¿Sí? Entonces, para hacer la pregunta. Ok. Bien. Le inicio su tiempo cuando usted diga. Ok, un momentito nada más. Un momentito. Amén. Lista. Amén. Okay. Bien, la pregunta es la siguiente. Con el Unamum Santam dice, es la bula promulgada por el Papa Bonifacio VIII el 18 de noviembre de 1302, que contiene en su conclusión lo siguiente: además declaramos y proclamamos y definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. La pregunta sería la siguiente para ti, Boris. Las personas que pertenecieron las personas que pertenecieron a todas las iglesias antes del 1302, ¿se salvaron? Esa sería mi pregunta. O sea, el Papa está afirmando que para la salvación tiene que estar sujeto al sumo pontífice. Entonces, las personas que no estuvieron sujetas al sumo pontífice antes de esa declaración, de esa confirmación, mi pregunta es, ¿se salvaron o no se salvaron? Muy bien. ¿Entendió la pregunta, Boris? Adelante. ¿Entendió la pregunta, Boris? Sí, entendí.
Ok, perfecto. Tiene 2 minutos para contestar. Esto es muy fácil de contestar. Muy facilito de contestar. Es más, lo podemos hacer con el mismo numeral donde dice fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Con ese mismo numeral lo podemos contestar. Y explícito. Dice explícita y completamente el numeral 4, perdón, estoy 825. Ay, dice, bueno, le voy a contestar así, directamente. Dice que si los que no estaban sujetos al mismo Papa se podían salvar, bueno, por ignorancia, sí, podían llegarse a salvar. Digamos, las comunidades que no conocían de la Iglesia Católica y que no conocían del mismo Señor Jesucristo ni de su Evangelio. Esas comunidades sí podían llegar a salvarse por acercarse, digámoslo así, en sus obras con un corazón sincero y en sus obras también al mismo Dios. Pero solamente los que ignoran que la Iglesia Católica es la fundada por el mismo Señor Jesucristo. Los cuales son los pentecostales evangélicos, los luteranos, los que vienen a partir de 1500 para arriba, ellos no tienen excusa, porque estos mismos ya conocen que la Iglesia Católica es la única que te da la salvación, porque es la única que tiene la autoridad, porque el mismo Señor Jesucristo está en su iglesia. O sea, Cristo es la salvación y Cristo les da la potestad a la misma iglesia. Quien les escucha a ustedes me escucha a mí, y quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí, y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. Esto es explícito. Te está diciendo que la iglesia es la única que tiene la autoridad de decirte esto está bien, esto está mal, esto se salva o es anatema. La iglesia lo hizo. Pablo practicó, en Gálatas practica el mismo el mismo Pablo anatemiza, el mismo Pedro también anatemiza a Ananías, no sé si se acuerdan, incluso le anatemiza de muerte. Así que sí, en la Iglesia Católica hay la única autoridad. Gracias. Bien, gracias Boris, gracias por tu contestación. Ahora nos quedan 2 minutos de refutación de la hermana Iracema Jiménez. Eso es correcto, entonces usted puede iniciar cuando usted me diga. Iniciamos su tiempo de 2 minutos de refutación. Perfecto. Entonces ahí indíqueme cuando usted quiera, cuando usted esté lista con la refutación. Ok, perfecto. Cuando empiece, le tomo el tiempo. Ok, adelante. Bien, la pregunta creo que no te quedó muy clara o te desviaste. Nosotros no estamos hablando de la Iglesia católica, que es la universal. Nosotros creemos que la Iglesia es universal y estoy hasta el cansancio de decírtelo en este lapso de debate. Lo que no creemos es que sea romana. Ahora, le estás dando la razón al Papa porque no veo que lo hayas contradicho en lo que te estaba yo citando. Ahora, este Papa, pues no puedo creer que tú estés de acuerdo cuando ese mismo Papa dijo yo soy el César. Entonces, ¿cómo en el Papa está la salvación y a la vez él puede decir que es del César? Totalmente contradictorio a lo que dijo Jesús, porque lo del César es del César y lo de Dios es de Dios. Así es que, pues, tu pregunta no fue respuesta ni afrontada con verdadero valor a lo que, pues, yo te estaba preguntando. Sería muy grave aclarar, pues, que las personas que no sabían que tenían que estar sujetas al Papa, pues entonces estas almas se perdieron, y entonces esa bula pues no tenía necesidad de ser promulgada porque pues eso ya estaba decretado pues de más, ¿no? Pero lo que tú dices no tiene fundamento bíblico, porque aún con la sucesión, nosotros no creemos, como somos apostólicos, y creemos por conversión, y creemos en la fe para salvación, y con la esperanza a salvación a vida eterna, no como una especie de encadenamiento a una institución política que nos dice que tenemos que estar a fuerza sometidos ahí. De hecho, eso es lo que hacen las sectas. Te dicen que si no estás en ellas, no puedes ser alguien. En este caso dicen que no puedes ser salvo, cuando la salvación es más que evidente que está en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pues, esto sería mi respuesta. Adelante. Muchas gracias por su respuesta. Le quedaban 3 segundos. 5, 4, 3, 2, 0. Bien. Muchas gracias. Pues, ¿qué creen?
hemos concluido entonces con este candente debate. El tema fue: la salvación solo está en la Iglesia Católica Romana. No olvide de suscribirse, dale like, apoya el canal, apoya también el futuro canal. En estos días ya Boris saca su canal que se va a llamar La Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces apoya también ahí a Boris, todos nuestros amigos católicos y también los hermanos evangélicos también, claro que sí, apoyen. ¿Por qué? Porque esto va a haber debates ahí próximamente también en el canal de Boris. Por ahí vamos a estar un día debatiendo, ¿por qué no? Claro que sí, todo con respeto, todo como se hizo, y doy gracias a Dios primeramente porque pues Él es el que nos da la sabiduría y nos da las fuerzas para poder estar aquí. Doy gracias a los debatientes porque se comportaron a la altura. Boris, te agradezco infinitamente por haberte comportado a la altura y no hubo ataques a abdómenes, no hubo nada que pueda yo decir. Fue una moderación fácil, y eso lo hicieron ustedes, no yo, porque si ustedes se hubieran puesto ahí a agarrar del chongo, pues hubiera tenido que parar, pero no, todo fluyó de manera positiva. De hecho, Boris me ayudó también cuando de repente ahí se me fue algo. Muchas gracias, hermana Iracema. Muchas gracias también por haberme invitado a moderar. Entonces, por ahí le dejamos la despedida. Vamos a despedirnos, Boris. Si gustas despedirte, adelante. Claro que sí. Bueno, no sé si sabía Iracema, bueno, claro, es su primera vez, creo, sus primeras veces de transmisión, pero cuando un canal, por ejemplo, católico va a retransmitir tus mismos videos, los comentarios no se colocan porque se supone que los comentarios siempre van a ir, digamos, de odio hacia la otra persona. O sea, los comentarios tienen que ser neutros, tienes que dejar, digamos, los comentarios para poner, digamos, al canal esos mismos comentarios. Bueno, eso, digamos, lo tomamos como disculpa. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Muchas gracias, hermano Montoya, muy ameno tu moderación, me ha gustado, me ha sorprendido que tú también seas nuestro moderador, interesante tu moderación, muchas gracias por todo eso. Gracias también a Iracema por darse cita a este mismo debate. La próxima, pues vamos a estar en casa, o sea, va a venir Iracema pues a nuestro mismo canal y desde ahí vamos a transmitir también. Bueno, si no es el hermano Montoya, pues va a ser otro moderador, pero pues me parece muy buena la moderación del hermano Montoya. Muchas gracias por eso, hermano, y también a la misma Iracema por darse cita y por ser mi codebatiente. Bueno, yo también me despido en esta misma noche. Muchas gracias a todos y pues bueno, nos vamos felices. Muchas gracias a la Iglesia Católica Apostólica Romana y también a todos los que son miembros de ella. A nuestro grupo voy a saludar, déjenme, digamos, algunos minutitos, voy a saludar al grupo de Maite Sevilla, al grupo también de Aprendiendo con el mismo Padre Luis Toro, vamos a saludar al grupo de estudio de apologética también, vamos a saludar pues también al grupo teológico y de demonología. Vamos a saludar también al mismo Francisco Márquez, quien también es una persona muy allegada a mí, es un profesional de profesionales, o sea, tiene bastantes títulos. Vamos a saludar pues a bastantes personas, ¿no? Y que también me gustaría saludar a Betty Valenzuela, Otilia, etcétera, Ubaldo Rodríguez también, que es un buen amigo que tengo. Pues bueno, muchas gracias por todo eso y nos encontramos pues en otra transmisión. Mi nombre es Boris Soto y continúen con esta misma transmisión que vamos a estar subiendo también bastantes y más videos también aquí en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Denle like y también rompan el botón de suscripción, que va a estar pues interesante todo este canal. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias y bendiciones, Boris, y hermana, si gusta de despedirse y también cerrar nada más. Yo, bueno, de antemano yo me despido para que usted cierre, hermana. Mi nombre es el hermano Montoya, me da mucho gusto haber podido hacer 2 debates simultáneos, la verdad, sí, me partí en 2 ahorita con el otro debate de la hermana Iracema, la hermana Yadira y el hermano José Rodríguez, y también estuvo muy bueno el debate, también vaya y véalo en el canal de Fe y Razón y Nueva Vida en Cristo. Entonces, a los cuales canales también les invitamos a que se suscriban también y apoyen el canal. Hermana, pues yo me despido y muchas gracias primeramente a Dios porque este debate estuvo muy bueno, con mucho respeto. Boris, mis respetos, que la verdad cada vez estás mejor. Hermana, yo me despido y usted despídase y ahí despide el canal también. ¿Qué le parece? Adelante.
Sí, muchas gracias, Boris, igualmente por darte cita a este debate. Gracias a todos los hermanos que nos pudieron acompañar, porque somos poca audiencia, yo sé que algunos hermanos lo verán en diferido, y les agradezco a todos que se hayan tomado el tiempo para escuchar y aprender algunos, pues, versículos y algunas posturas, ¿verdad?, que tiene el catolicismo romano acerca de sus afirmaciones, y agradezco también a todos los hermanos del del grupo de los Miguelitos, los cuales los admiro, los quiero, los respeto muchísimo. Todos, cada uno de ellos son parte importante de mi crecimiento. Igualmente, quiero mandar un saludo a Proyecto Vivir, que también me está apoyando mucho acerca de mi enseñanza y apoyándome siempre en lo que son los temas históricos. Un gran hermano que sin duda que él también crecerá prontamente en su canal. Y pues, gracias a usted, hermano Montoya, usted también siempre me encanta la certeza que tiene, la neutralidad con la que usted se maneja, siempre es muy bueno y muy respetable. A veces moderar de repente no es tan, nos dejamos llevar un poco por el calor del momento también, pero muchas gracias y les mando muchas bendiciones a mis hermanos. Si pueden compartir este video, compártanlo. Hacemos apologética para dar razón y fe de la esperanza que hay en nosotros. Así es que si pueden, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima. Bye, bye.